Aleluya. Bueno, Dios es fiel. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a invitarle a que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, y el versículo, vamos a leer desde el 16 en adelante. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 7, por favor. Tengo desde el 16, pero bueno, el Señor quiere que podamos hacerlo desde el 7 en adelante. Dice la palabra del Señor hasta el final. Dice la palabra: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, diga nosotros todos, gracias mi hermano, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ahora diga, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y maravilloso. Grandes son tus maravillas y grande es tu poder. Grande eres tú, Señor. Bendigo este momento, Señor, en el cual como iglesia vamos a escuchar tu palabra. Padre, quiero estar detrás de tu cruz para que tú hables, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que pensemos en el término o en la palabra transformados para adoración. Transformados para adoración. El enfoque principal de la palabra de Dios o de la palabra es que Dios, es decir, que es Dios en sí, es Dios y sus propósitos. Dios y sus propósitos, ese es el enfoque. Es que conozcamos a Dios. La palabra, la Santa Biblia, es la palabra para poder conocer a Dios. No es la palabra que habla de mí, ni la palabra que habla de ti, no es la palabra que habla del hombre, es la palabra que habla de Dios.
Y el Señor quiere que le conozcamos para poder ser ejemplo a muchas vidas. Dice la Escritura que cuando el Señor ascendió al Padre, comisionó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Y dice la Escritura en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Hay una acción que podemos desarrollar y es ser testigos. Somos testigos del poder de Dios, por lo que Él ha hecho en nosotros, porque hay una vida, hay algo real en nuestro corazón. No simplemente es una palabra, es una realidad. Y Dios quiere que seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor desea que tú y yo seamos investidos del poder de lo alto. Y como iglesia, Dios quiere que avancemos. Mi hermano, hemos cambiado el ir, cuando la palabra dice id y hacer discípulos, por el venir y ver. Muchas veces estamos pensando, voy a ir a ver en qué puedo disfrutar un momento a ver qué nos presenta el ministerio o los ministerios de la iglesia Centro de Fe y Esperanza Primavera. Gracias a Dios porque podemos reunirnos y adorar al Señor. Cuando nos congregamos, el propósito que el Señor quiere con nosotros, cuando nos congregamos, es que le adoremos. Porque Él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que se desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios quiere bendecirnos y por eso es hermoso cuando nos congregamos. Pero cuando nos congregamos es para adorar. El lugar donde el Señor está siempre es en la alabanza de su pueblo. Él dice, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Hoy el Señor está aquí en medio nuestro, porque le hemos adorado, porque le hemos dicho, Señor, aquí está mi vida. Con todo mi corazón yo quiero adorarte. Y qué bueno que el Señor se regocija y se siente agradecido por esa expresión que sale de del deseo que hay en nuestro corazón a través de nuestros labios, y podemos levantar nuestras manos y adorarle. Pero cuando encontramos el propósito de la palabra de Dios, es que nosotros podamos ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos interpretar esta parte, y yo quiero que lo hagamos personalmente. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál es tu Samaria? ¿Y qué es lo último de la tierra para ti? Tú puedes decir, mi Jerusalén es mi esposa y yo. Algunos dicen, necesitamos presentarnos delante del Señor. Y quiero ser testigo con mi esposa a mis hijos. Entonces Judea podría ser mis hijos. Samaria, mi hogar. Samaria podría ser la familia de mis allegados, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos. Ese podría ser Samaria. Y lo último de la tierra, pues son lugares de pronto más lejanos, más retirados, saliendo de mi contexto familiar, ir a otras personas que aún no conocen al Señor. Pero como iglesia podemos pensar que Jerusalén es esta comunidad. Como iglesia podemos pensar que Judea
es Bogotá. Como iglesia podemos pensar que Samaria es todo Colombia. Y lo último de la tierra es pasar de las fronteras de Colombia hacia otros países, aún hacia los que están en la ventana 1040. Son lugares que necesitan ser alcanzados. Aún el pueblo de Israel necesita ser alcanzado para Cristo. Hay muchas vidas que necesitan ser alcanzadas. Y necesitamos entender entonces el enfoque principal de la palabra de Dios, que es Dios y sus propósitos. La palabra de Dios como Biblia es un libro que habla acerca de Dios, no es un libro que habla acerca de mí. Su meta principal es que todos los pueblos del mundo lo adoren. Esa es la meta de la palabra de Dios, que todos los pueblos del mundo adoren a Jesús. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante tan glorioso nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Pero Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usar nuestro ser. Dios quiere usarnos para llevar el Evangelio de Jesucristo a muchas naciones. Pero debemos comenzar por Jerusalén. Nuestro Jerusalén personal, pero nuestro Jerusalén también como iglesia. Somos iglesia del Señor. Como padres, yo necesito conquistar cada día más a mis hijos, para que el Jerusalén en el cual el Señor me ha puesto sea de bendición y poder ver un hogar sano y fuerte para la gloria del Señor. Pero también como tío necesito conquistar a mis sobrinos. Como cuñado necesito conquistar a mis cuñados. Necesito conquistar a mis familiares, a mis tíos, y avanzar pensando qué es Jerusalén, qué es Judea, qué es Samaria y qué es lo último de la tierra. Y Dios nos está llamando. Dios quiere que podamos entender qué es una congregación o una iglesia, una congregación o parte de su iglesia de muros para adentro. Como iglesia podemos desarrollar muchas actividades de crecimiento, de estudio bíblico, de adoración, de alabanza al Señor, de celebración como iglesia de muros hacia adentro. Pero también podemos desarrollar acciones de alabanza, de adoración, de alcance de muros hacia afuera. Y Dios quiere que adentro nos capacitemos con un propósito de llevar luz a los que no tienen la luz, de ser sal en medio de una sociedad que se torna cada vez insípida, de llevar la bendición a aquellos que no le conocen. Dios tiene un propósito cuando nos bendice, y es que seamos bendecidos para bendecir a otros. Y la forma de bendecir a otros es de muros hacia afuera, de puertas hacia afuera. No podemos quedarnos como simplemente un momento en el cual podemos celebrar, aprender y hacer muchas cosas hermosas en fraternidad. Eso es algo de testimonio, eso servirá de testimonio, porque dice la Escritura que el Señor, antes de ir a ascender al cielo, dejó un nuevo mandamiento y dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo expresó de esta manera: en esto conocerán. ¿Quiénes van a conocer? Los que están muros hacia afuera, los que están fuera de nuestras puertas. En esto conocerán que sois mis discípulos. Dios desea, y Dios está dando una comisión para nosotros. Viene a mi mente algo que daba esta mañana, era la historia de Jonás. Jonás, Dios le llamó. Dios sabía las características que tenía Jonás. Dios no va a enviar a alguien que no haya capacitado. Y Dios vio que Jonás estaba capacitado como profeta y como hombre que podía proclamar una palabra. Y le dijo: Jonás, ve a Nínive. Y dice la Escritura que cuando Jonás
escuchó que el Señor le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Era una ciudad mala, perversa. Había mucho robo, mucho hurto, mucha maldad en medio de aquella ciudad. ¿Sabe qué hizo Jonás? Preparó sus maletas. Pero no se fue hacia Nínive, se fue hacia Tarsis. Y dijo, no voy a Nínive porque me voy a esconder del Señor, me voy a esconder en Tarsis. Y fue hasta Jope, un lugar de puerto, y dice la Escritura que allí compró un tiquete de barco, y se metió en ese barco, en una embarcación. Y dice la palabra del Señor que Jonás se pretendía esconder de Dios, allá en aquel barco. Cuando zarpó el barco, justo rumbo a Tarsis, no a Nínive, sino a Tarsis. Obviamente Nínive no es un lugar costero. Dios le estaba diciendo a Jonás, no tienes que coger ni siquiera un barco, puedes ir a pie o a través a caballo, como fuese. Lo que necesitaba era que Jonás llegase a Nínive, pero él se fue a la costa. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando aquel barco partió, comenzó un viento fuerte, fuerte, fuerte. Y era tan fuerte aquel viento que el barco se hundía. Y todos los que estaban en el barco, dice la palabra de Dios, la tempestad era tan grande que todos comenzaron a clamar a su Dios. Habían de varias creencias, digamos así. Todos comenzaron a clamar a su Dios. Y el que tenía la verdad en su corazón, el que era siervo de Dios realmente, estaba durmiendo abajo, donde no se siente la tempestad. De tal manera que los que estaban en el barco comenzaron a arrojar todo del barco, porque el barco empezaba a llenarse de agua. Y era mucha la tempestad. Y comenzaron a arrojar todo. Pero a pesar de todo, a pesar de que estaban haciendo esto, el barco se hundía. Y dice la palabra de Dios que el capitán de la nave fue hasta abajo, posiblemente para seguir botando cosas, arrojando cosas por el barco, y encontró allí a un hombre que estaba durmiendo, roncando. Le dice, dormilón, dormilón, despiértate, levántate y clama a tu Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dice la Escritura que subió Jonás, y mientras estaba en todo este movimiento hicieron suerte saber quién es el que está ocasionando esto, y efectivamente las estrategias del mundo para buscar la manera, pero Dios usó de esto para que el señalado fuera Jonás. Dijeron, tú estás ocasionando algo acá. Y Jonás dijo, sí. Y la gente le dijo, decláranos, ¿por qué has venido este mal a nosotros? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo. Y ellos dijeron, con razón. Soy hebreo y temo a Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Siempre había en Jonás una palabra que compartir. ¿Sabe por qué? Porque él era un predicador y Dios lo había escogido para proclamar una palabra en Nínive. Pero no se fue a Nínive, sino a Tarsis.
Y entonces dice la Escritura que aquellos hombres temieron sobremanera porque dijeron, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Porque ya él les había contestado lo que había pasado, que estaba huyendo de la presencia del Señor. Yo estoy huyendo de Dios. Muchos quieren huir de lo que Dios quiere asignar. Quieren hacer de oídos sordos. Este era Jonás. Y dice la palabra del Señor que le preguntamos, ¿qué vamos a hacer contigo? Y entonces él dijo, cuando me arrojen del barco se aquietará el mar. Pero ellos dijeron, no podemos hacer esto porque la sangre suya va a caer sobre nosotros. Y su Dios entonces va a reclamarnos por su sangre. Y entonces Jonás tuvo que convencerlos, porque Jonás también conocía cómo actuaba Dios. Y dice la Escritura que efectivamente tomaron a Jonás, lo arrojaron, pero inmediatamente lo arrojaron, el mar se aquietó, y en ese momento los que estaban en el barco creyeron en el Señor, adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Tenían muchos dioses. Cuando estaba el barco a punto de hundirse, clamaban a su Dios. Pero cuando el mar se aquietó, dice que los que estaban en el barco adoraron a Dios e hicieron sacrificio al Señor. Y también hicieron votos. ¿Qué hicieron? Aceptaron a Jesús, aceptaron a Dios en su corazón. Era la acción de un hombre. Jonás, digámoslo de esta manera, tenía que morir para que estas personas fuesen salvas. Pero Dios tenía diseñado un pez. Un pez tenía Dios preparado. No dice qué clase de pez. Decía, si fuese un tiburón, lo hubiese partido por la mitad. Porque el tiburón lo que hace es morder para arrancar. Tuvo que ser un pez que tragaba entero. Y entonces el pez que tenía el Señor preparado tragó entero a Jonás. Y Jonás, en medio de toda esa turbulencia, ya no dentro del mar, sino dentro de un pez que estaba dentro del mar, en medio de esa turbulencia pudo encontrar un lugar donde podía respirar. Comienzan los líquidos gástricos del pez de pronto a afectarle y todo esto, pero dice la palabra del Señor que Jonás entendió que cuando hay un propósito con cada uno, con su vida, Dios desarrolla lo que tiene que hacer para que el propósito se cumpla. Dios tiene un propósito con su iglesia. Si tú perteneces a la iglesia del Señor como cuerpo del Señor, Dios tiene un propósito. Y por eso dice que seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no obedecemos la palabra del Señor, entonces el Señor usará de los medios que sean necesarios para que eso se cumpla en nuestra vida, porque Dios quiere bendecirnos para bendecir a otros y para que la bendición de Dios llegue a todas las naciones. Será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Sabe cuál fue el mensaje que llevó Jonás a aquella región en Nínive? Efectivamente, a los 3 días después de que Jonás oró, fue vomitado, dice la Escritura, en una playa. Él tuvo que orientarse y decir, bueno, ¿dónde queda Nínive? Porque ya eran varios caminos, varias horas de camino a pie. Y se fue rumbo a Nínive. Podríamos decir que no era una ciudad costera, era una ciudad que estaba adentro.
adentro, en el centro del continente. Y tuvo que ir a buscar a Nínive. ¿Y sabe cómo empezó Jonás a proclamar la palabra? En 40 días esta ciudad va a ser destruida. En 40 días. Y comenzó a proclamar, en 40 días, esta ciudad será destruida. Nínive será destruida en 40 días. Solo esta palabra hizo que la gente escuchara y empezó a esparcirse el rumor. Un profeta, Jonás, muchos le conocían, algunos le conocían. Llegó eso ante oídos del rey, y lo que hizo el rey fue, si en 40 días se va a destruir Nínive, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y hacer ayuno y duelo. Y el rey ordenó a todos los habitantes de Nínive ayunar. Y aún a los animales, que ayunaran los animales, les dijo a los amos, no les den comida ni a los animales. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y toda la población de 120,000 habitantes de Nínive comenzaron a hacer ayuno y oración, pidiendo perdón a Dios por su forma de vida. Y aún los animales los amos hicieron que los animales ayunaran. Y Dios vio la respuesta de aquel pueblo, y dice la Escritura que Dios, al ver esto, al ver que se convirtieron del mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Dios quiere hacer algo con nosotros. Pero debemos entender que hay un Jerusalén, una Judea, una Samaria y hasta lo último de la tierra. Como persona tú sabes cuál es tu Jerusalén, pero como iglesia sabemos dónde podemos llevar. Necesitamos salir de los muros de nuestra iglesia, sí, poder seguir celebrando, adorando, capacitándonos, instruyéndonos en la palabra, manteniendo en fraternidad, pero debemos ganar a otros para Cristo, para la honra y para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Familias sanas y fuertes para la gloria de Dios. Y si nosotros como iglesia tenemos la capacidad de enviar hogares, vidas, matrimonios a otros lugares, lo podemos hacer, no solamente a Judea o a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Dios es hermoso y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta semana estábamos en un seminario con mi esposa. Hace 8 semanas estamos reuniéndonos los sábados con un grupo de hermanos para orar y decir, aquí estamos. Y he venido diciéndoles la importancia, lo que Dios ha puesto en mi corazón, la importancia de llevar el Evangelio a otros lugares. Y cada uno de ellos ha dado una exposición de qué podrían ser útiles. Y lo más hermoso es que encuentro que muchos desean salir de muros hacia afuera. Ayer hubo un apoyo fuerte por diciéndonos el Señor, qué bueno que puedan salir de muros hacia afuera, pero necesito también adoración en vuestras vidas, porque yo los he llamado para que sean testigos. Y un testigo no puede ser testigo si no tiene testimonio. No podemos ir en contravía de lo que decimos. Si yo digo, hermanos, que debe haber santidad, en mi vida debe estar la santidad. Si yo digo que debemos buscar al Señor, y entonces debo buscar al Señor para que juntos busquemos al Señor. Mi vida no debe estar aislada de lo que digo. Mi vida debe estar como siervo del Señor, consciente de lo que proclamo para que la gloria sea para Dios.
De tal manera que yo no puedo ser un hombre contrario a lo que estoy predicando. Como persona tengo los mismos problemas e inconvenientes que ustedes tienen. Como padre tengo los mismos inconvenientes. Como esposo, posiblemente en algunas oportunidades tenemos algunos altercados como esposa hasta que llegamos a un acuerdo. Pero hermanos, necesitamos como siervos de Dios y como iglesia del Señor ser testigo. Y ser testigo es decir que en nuestra vida está la bendición. Y efectivamente ayer el Señor nos habló de esto, de cambiar nuestros vestidos para presentarnos ante el mundo, para adorar a Dios, pero para presentarnos, todo para alabanza de su nombre. El tema era la adoración a Dios. Y la adoración a Dios es que presentemos nuestros cuerpos en santidad. Y si podemos hacerlo, otros que necesitan a Cristo también lo pueden hacer. Que todos los pueblos te adoren. Es lo que dice la palabra. Oh Señor, que todos los pueblos te adoren. Qué bueno es empezar a pensar que hay una comunidad que necesita adorar a Dios. Así como en aquel barco había muchos que clamaban al Señor porque el barco se estaba hundiendo. Hoy en nuestra ciudad hay mucha dificultad, hay mucha crisis y parece que todos estuviéramos en un barco. Ese barco posiblemente tiene un nombre, se llama Bogotá, o ese barco tiene un nombre que se llama Colombia o Suramérica. Tú puedes colocarle el nombre que quieras, estás en ese barco y si no quieres que ese barco se hunda, entonces debes clamar a Dios. En ese barco hay muchos que claman a otros dioses. Claman a diferentes dioses. Dice la Escritura en Jonás capítulo 1 que los que estaban en ese barco clamaban a su Dios. Pero se dieron cuenta que el Dios que estaba enojado era el verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que te creó a ti y me creó a mí. Ese fue el Dios que presentó Jonás. Dijo, soy hebreo, soy temeroso de Dios. Soy predicador de la palabra. Y dijo, y temo al Señor. Y Él me dijo que fuera a predicar a Nínive, pero me fui para Tarsis, porque estoy huyendo de Él. Y por eso este barco está a punto de hundirse. Hay muchos lugares que están a punto de hundirse. Bogotá cada día está aumentando la maldad. Se levantan los padres contra los hijos. Se levanta la sociedad entre sí. La parte política, la parte de nuestros dirigentes están buscando el bienestar para un grupo y están buscando el malestar para el otro. Los unos juzgan a los otros amenazan a los otros. Se levanta un proceso de justicia y de paz. Unos quieren conversar con los que tienen las armas y otros quieren usar las armas para destruir, y posiblemente pensamos nuestra nación se está hundiendo y muchos están clamando. Se hacen diferentes acciones, actividades para clamar a un Dios, para ofrecer sacrificios a dioses muertos, pero nuestra nación, hay un pueblo que se llama el pueblo de Dios que no está llevando la palabra afuera para decir nuestro Dios puede hacer que este barco no se hunda. La forma de que el barco no se hunda es saliendo de muros hacia afuera, bendiciendo al Señor como familia, como congregación. La nave evangelista, la nave en donde vamos como iglesia, es una nave de bendición donde podemos adorar a Dios. Pero el Señor nos está diciendo, podemos ir de muros hacia afuera. Jerusalén necesita ser atendida a nosotros. ¿Qué pasa si tú ves a Jerusalén como tu vida, la vida de tu esposa y tus hijos? Tú necesitas alimentarlos, nutrirlos, llevarlos a una condición de vida hermosa, ayudarles en sus estudios, sus proyectos como persona. Igual la iglesia del Señor, nosotros necesitamos ser atendidos, instruidos, recibir el alimento espiritual que es la palabra. El motivo que nos une no es una acción de cultivar o de procesar algo, es la acción del Espíritu Santo en nosotros, y por eso tenemos el manual
de conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, podemos avanzar. Y como iglesia, como principal medio de relación en Jerusalén, nosotros podemos adorar a Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Qué estaba diciendo? En Jerusalén tiene características. En Jerusalén hay santidad. En Jerusalén hay bendición. En Jerusalén hay armonía. Y 120 personas se quedaron en Jerusalén. En Jerusalén no se permite el pecado, el paganismo, la iniquidad. En Jerusalén no se permite el adulterio, la fornicación. En Jerusalén debemos entender que aunque vengan las iras, los pleitos, las contiendas, las disensiones, Dios nos va a ayudar para que cuando venga la noche, nosotros, toda ira sea quitada. Antes de que se ponga el sol, debemos estar a cuentas. En Jerusalén no quiere decir que somos personas por allá extraterrestres o separados por allá. Quién sabe, Jerusalén está en medio del mundo y Jerusalén significa que hay un pueblo que adora a Dios, que le alaba y que celebra. Nosotros hoy estamos en Jerusalén. Pero ¿qué de Judea? ¿Qué de esta localidad? ¿Qué de este barrio? ¿Qué de este sector de Bogotá, de Puente Aranda? ¿Qué del sector donde tú estás? ¿Qué pasa con Judea? Necesitamos empezar a decir: Señor, Padre, yo quiero ir a Judea. Yo quiero empezar a llevar tu palabra a Judea. Y algunos dirán: yo quiero ir a Samaria, Señor. Pero el Señor te dirá: tienes que ser primero ejemplo en Jerusalén y en Judea, y ahí sí te llevo a Samaria. Y algunos dirán: yo quiero ir hasta lo último de la tierra. Pero el Señor te va a decir: tú tienes que ser ejemplo en Jerusalén, Judea, Samaria, y te voy a llevar. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Y con qué fin el Señor nos llama? ¿Por qué el Señor nos quiere sacar como iglesia fuera de los muros? No para hacer turismo, porque todas esas banderas significan naciones. Hay muchas banderas, las de nuestro país, Colombia, los departamentos. Allá podemos ir, pero no es hacer turismo, es a honrar el nombre del Señor. Que todos los pueblos te adoren, Señor, que todos los pueblos te adoren. Algunos dicen: yo no quiero seguir en esa congregación porque no hay nada que hacer. Solamente lo que el Señor quiere que tú hagas es que seas testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no hay nada que hacer en Jerusalén, o en Judea, o en Samaria, pues quiere decir que no tienes los ojos abiertos. Abre tus ojos. Por eso dice la Escritura que el capitán de la nave le dijo a Jonás: ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo cuando estaba allá? Dormilón, dormilón. Y hoy, ¿qué le dice el Señor a su iglesia? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Señor tenía 120? Para que fuesen llenos del Espíritu Santo, para luego ser testigos, no solamente en el lugar donde están, sino en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por un momentico, incline su rostro, mis amigos que están a través del internet. Yo no puedo dar otro paso si usted no entiende qué es Jerusalén. Pero ¿cómo estás delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Hay un coro que me gusta cantar. No lo vamos a cantar, pero le dice: aquí estoy, Señor, te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. ¿Sabe por qué el Señor nos dejó su palabra? Porque Él creó todo, creó los cielos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y te creó a ti.
y te puso. Y creó Dios al hombre y le dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y el hombre y la humanidad creció hasta cuando la maldad los abrazó. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Escogió una familia y dijo, ustedes se van a montar en este barco porque voy a destruir la tierra con un diluvio. Y no solamente ustedes, sino que de cada animal voy a llamar cada uno le dijo a Noé, vas a construir un arca y vas a meter en ella tú, tus hijos y las esposas de tus hijos, y de cada especie, de cada animal, una pareja. Y eso hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Envió un diluvio y toda la humanidad se destruyó, menos Moisés y su familia. Y cuando salió Moisés del arca, Noé, gracias, y su familia. Sigan en meditación. Y cuando Noé salió del arca, dice la Escritura, que el Señor le dice nuevamente, llenad la tierra y fructificad. Y enseñoréese y gobierne sobre todo. Desde ahí comenzó el plan de redención. Y hoy nosotros estamos en ese plan de redención. Necesitamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo te invito a que le digas, Señor, aquí está mi vida. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Dios quiere que fructifiquemos. Dios quiere que llevemos bendición. El fructificar en la tierra es saber que hay lugares que no han sido alcanzados. Hay lugares alcanzados. Hay lugares, mi hermano, donde tú estás y tú has llevado la palabra. Y tú le puedes decir a un familiar, mira, cuando tú sientas dificultad, clama a Dios. Y el Señor va a acudir a tu vida. Es decir, hay acceso para que podamos predicar el Evangelio. Pero hay lugares que al usted decirle eso a una persona, es decir, que no tenemos la oportunidad siquiera de decírselo, entonces ¿a quién van a clamar? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo clamarán? No hay alguien que les guíe. Y sabe, hermanos, hoy la iglesia del Señor, nosotros hoy podemos comenzar a decir, Señor, como no hemos podido ir a llevar un evangelio allá porque no tenemos la forma de hacerlo en este momento, pedimos y empezamos a orar. Señor, da sueños. Revélate a esas personas. Si una persona en nuestro contexto siente necesidad de acercarse al Señor, busca una iglesia cristiana y allí va a encontrar un pastor y va a encontrar a alguien que le va a guiar en Cristo. Pero si una persona que está en esos países siente una necesidad en su hogar, ¿a quién va a acudir si los dioses que ellos invocan están muertos? No es el creador del cielo y de la tierra. No es Jesucristo el Redentor. Por eso el Señor está obrando a través de muchos sueños. Muchas personas de los países no alcanzados están soñando hoy. ¿Saben por qué? Porque hay un pueblo que está diciendo, Señor, dale sueños de que tú eres el Redentor. Y Dios lo está haciendo para bendición. Necesitamos ir a otros lugares. Comenzar por Jerusalén, por nuestra casa. Avanzar por Judea, nuestros familiares cercanos, nuestro entorno familiar. Ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Como iglesia, como hogar, como familia, necesitamos entender que como personas que estamos dentro de los muros podemos crecer espiritualmente, pero necesitamos llevar eso a los que están fuera de los muros. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte.
Dios quiere usarte. Dígale, aquí está mi vida, Señor. Oh, mi hermano, entendamos claramente el propósito de la palabra. Algunos creyentes piensan que la Biblia se trata principalmente de nosotros como creyentes, pero la Biblia no se trata de ti, la Biblia se trata de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Dios nos ha dicho como iglesia, te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Hermano, que todo lo que tú emprendas a hacer o empieces a hacer, sepa que hay un ingrediente que es la vida de Dios en ti. Si tú trabajas, que sea para alabanza de la gloria de Dios. Si tú estudias, debes preguntar, Señor, ¿por qué tú me has puesto en esta universidad? Si tú trabajas, debes pensar, ¿por qué el Señor me has puesto en esta empresa? ¿Por qué estoy en este trabajo? Todo hacerlo decentemente y en orden para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mírenme por un momentico, mi hermano. ¿Saben? Esta semana estábamos en una preparación misionera. Fue un curso intensivo desde las 8 de la mañana hasta la tarde. Todos los días, solo teníamos 5 minuticos entre la mañana y 5 o 10 minuticos entre la tarde y el almuerzo. Media hora, pero fue muy intensivo. Y el pastor Rafael Canadá, que es un misionero, decía, hay muchas personas que hemos enviado o que han ido a muchas naciones de esas y lo único que van es hacer marchas de oración. Marchas de oración, porque no pueden abrir sus labios. Si ellos abren sus labios para decir Jesucristo te ama, entran en pena de muerte si son denunciados. No es que los maten, es que la ley hace que sean justiciados y los matan. Y entonces, grupos cristianos han ido y están yendo y van y simplemente hacen marchas de oración con toda prudencia. Empiezan a orar. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? Se está revelando a todo ese pueblo musulmán y está poniendo sueños, está colocando sueños y muchos sueñan con el Señor. Había una familia que empezaron a convertirse al Señor y entre familia los unos se hablaban a los otros, decían, Jesucristo es tu respuesta. Y entonces uno de ellos fue sanado de una enfermedad, de un cáncer, y varios de los que estaban en ese lugar se convirtieron de aquel país. Y una de las personas decía, sí, eso está bien, pero ella no tenía a Cristo en su corazón. Una mañana fueron a hablarle y ella dijo, sí, yo ya sé, Dios me ama, Cristo murió por mí. En esas palabras textuales, yo le he recibido en mi corazón y ahora soy una nueva persona. ¿Sabe quién hizo eso? El Señor Jesucristo. Él mismo le habló, Él mismo le llevó a una relación genuina y es una persona que se congrega ya en los grupos de pequeñas iglesias que hay de hogar para la gloria del Señor. Nosotros podemos empezar a ir a toda la tierra a través de nuestra oración, pero también en medio nuestro el Señor está colocando en los corazones personas que pueden ir. ¿Y saben quién los va a subsidiar? Nosotros como iglesia. Enviarlos a las naciones. Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios grande. Por eso digámosle al Señor, aquí estamos. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar porque el tiempo pasa. Podría decir muchas cosas, mis hermanos, pero
El Señor nos llevó a este seminario porque sabía la necesidad. Llevamos 8 semanas reuniéndonos con un equipo de hermanos. Queremos hacer algo para la obra del Señor. Cada día el Señor nos une, no solamente físicamente, sino en espíritu. Ha sido duro, difícil. Posiblemente algunos dirán, yo ya boto la toalla, porque servir al Señor no es fácil. Pero queremos, hermanos, que ese equipo el Señor lo integre para que podamos tomar a cada uno de mis hermanos y empezarnos a capacitar como iglesia para llevar luz a las naciones. Y el Señor lo está haciendo. Y vamos a tener tiempos de celebración con un enfoque global para ir a otras naciones. Pero no solamente a otras naciones, comenzando por Judea, que es otras localidades de Bogotá. Estamos en Puente Aranda, pero podemos ir a la localidad de Oribe Uribe, a la localidad de Chapinero, a la localidad del norte, del sur, de Ciudad Bolívar, a cualquier localidad y como iglesia extender. Y luego podemos ir a los departamentos de Colombia y luego a las naciones del mundo para ser testigos. Si dices y piensas, pastor, yo no estoy haciendo nada, yo quiero hablar contigo, mi hermano, para decirte que hay mucho que hacer. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Y ay de mí si yo no proclamo esta palabra. Hay algo que arde en nuestros huesos, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y es que muchas vidas conozcan a Jesucristo. Abre tus labios. Lo único que dijo Jonás fue, en 40 días este lugar será destruido, Nínive. Y el Señor hizo el resto. Y dice el capítulo 4 de Jonás que Jonás se puso bravo con el Señor. Le dijo, ¿sí ves, Señor? Yo sé que tú eres Dios y eres tardo para la ira y grande misericordia. Por eso no quería ir allá a Nínive. Qué tremendo, qué contradicción. Cuando tú vayas guiado por Dios, el Señor se va a encargar de hacer grandes cosas. A través de ti serán sanos los enfermos, restaurados los que están en dificultad, porque Dios quiere que la iglesia desarrolle la obra. Padre, te doy gracias. Gracias por la palabra, Señor. Queremos ir a las naciones, queremos influenciar en el lugar donde estamos, queremos ser luz en este lugar, en esta cesta con Avenida Ferrocarril. Queremos ser luz. Y cuando la congregación salga de este lugar, Señor, muchas vidas vean que somos testigos del poder de Dios. Señor, ayúdanos, guíanos. Pero queremos, Señor, que Bogotá te conozca a ti, Señor. No queremos ser una iglesia que llama a las personas para entretenerlas. Queremos ser una iglesia activa que sale para llevar bendición. Aquí estamos. Trae bendición a tus hijos, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.